Ahora vamos a entrar al tema de las distribuciones marginales. En este video vamos a hacer distribuciones marginales. ¿Qué es una distribución marginal? Distribución marginal es como decir, no es más que un CDF, ¿ya? Un CDF cuando construyamos para una variable. Es lo mismo. Acá tenemos un ejemplo. La distribución marginal se lo hace por separado. Hay que hacer una distribución marginal para la variable X y otra distribución marginal para la variable Y. Ahora, las distribuciones marginales de X de Y son parecidas a los CDF. Sabemos que en los CDF tenemos lo que sería la variable de estudio, límite inferior, límite superior y la marca de clase. Entonces vemos que es lo mismo que un CDF, solamente que esta distribución marginal va a llevar dos columnas, la columna de los n sub i y la columna de los h sub i, nada más. No va a llevar frecuencia absoluta menor que, mayor que, o relativa mayor que, menor que. No lleva ninguna de esas, solamente lleva esas dos columnas. Y empezamos a construir, tiene que hacerse por separado. En este caso vamos a hacer la distribución marginal para la variable x. Entonces, para la variable x, acá tenemos la variable x que representa las notas de matemática. Tenemos como límite inferior, tenemos 7 clases, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces colocamos las 7 clases, de i igual a 1 hasta i igual a 7. Y colocando sus límites inferiores y superiores de cada clase y su marca de clase. 30, 40 y 35. Veamos. 30, 40 y 35 de la primera clase. Entonces, 30, 40 y 35 eso es lo que está pasando en la primera clase. Y ahora nos toca anotar lo que serían las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Las frecuencias absolutas serían los n sub i. Pero como estamos hablando que son notas de matemática, pero ¿de quién? De los estudiantes. Entonces acá ahorita colocamos número de estudiantes, porque las frecuencias absolutas están expresadas en número y las frecuencias relativas están expresadas en porcentaje, entonces sería porcentaje de estudiantes. Ahora, ¿dónde sacamos este numerito? El n sub 1, el n sub 2, el n sub 3. Como es de la variable x, acá tenemos la variable x. Y al paralelo, ¿qué tenemos? Aquí, al paralelo tenemos las frecuencias absolutas de x, porque esto se llama frecuencia marginal. Son las frecuencias absolutas y relativas de x. Entonces las frecuencias absolutas de la variable x sería 4, 5, 12, 10, 12, 4 y 3. Ahí están, 4, 5, 12, 10, 12, 4 y 3. Y ahora tenemos que colocar las frecuencias relativas de la variable x. Y justamente de la variable x las frecuencias relativas se encuentran acá. 0.08, 0.010, 0.24. Entonces lo voy colocando acá. Pero lo puedo colocar con punto decimal o también lo puedo expresar en porcentaje. En este caso, cualquiera de las dos sirve. En este caso, lo que hizo el ingeniero fue expresarlo en porcentaje. Y para expresar cada uno de estos datos en porcentaje se lo multiplica por 100. 0.08 multiplicado por 100 da 8%. Ahí está, 8%. El otro 0.10 multiplicado por 100 da 10%. Y ahí está el 10%. El otro 0.24 multiplicado por 100, 24%. Ahí está el 24%. Y así sucesivamente se van anotando cada uno de los datos. Y si está expresado en porcentaje, la suma de toda esa columna me tiene que dar el 100%. Y si hubiera estado expresado con puntos decimales, la suma de toda esa columna me tiene que dar un 1. Y la suma de toda la columna de los n sub i me tiene que dar el tamaño de la muestra. Aquí está, 50. Y ahora es aquí en las distribuciones marginales. A esto se lo conoce como una distribución marginal de la variable x, ¿ya? Entonces acá se coloca la variable de estudio, ¿no? Distribución marginal de la variable x. ¿Qué representa x? Notas de matemática. Ahí está la variable de estudio. Ahora es aquí donde se tiene que hacer el cálculo de algunas medidas estadísticas. Ya habíamos visto que las medidas estadísticas se dividen en 5 partes. Medida de tendencia central, la medida de posición, la medida de forma, la medida de dispersión. En este caso vamos a calcular la que serían las medidas de dispersión. Aquí tenemos lo que es, las medias sería medida de tendencia central. Pero generalmente cuando construimos CDF bidimensional nos piden calcular lo que es la media, la desviación típica y la covarianza. En este caso, y cada una de estas medidas, ¿en dónde se hace? Se lo hace en la distribución marginal. Esta es una distribución marginal. Entonces, una vez que tenga mi distribución marginal, ahora hago el cálculo de estas medidas estadísticas.
En este caso vamos a calcular, ya sabemos, la media, desviación típica, coeficiente de variación. De la media, sumatoria de marca de clases por n sub i dividido entre n. Entonces las marcas de clases por n sub i se tienen que multiplicar. Marca de clase por n sub i. 4 por 35, eso me da un 5 por 4, 20. 0 llevo 2. 4 por 3, 12 más 2, 14, 140. Vamos a la siguiente clase. 5 por 45. 5 por 5, 25. Llevo 2. Y 5 por 4, 20 más 2, 22. Entonces 22 y el 5 es 225. Y así sucesivamente voy multiplicando para cada clase. Ahí lo voy anotando. Y ahora hay que hacer la sumatoria. Entonces la sumatoria de toda esta columna, ¿cuánto me da? Me da 3200. Por lo tanto digo que la sumatoria de marca de clases por n sub i me da 3200, dividido entre el tamaño de la muestra, que es 50. Dividiéndolo me va a dar 64. Pero eso, 64, que como son notas de matemáticas, entonces las notas de matemáticas, ¿en qué están dadas? Están dadas en puntos, ¿no? 64 puntos. Entonces aquí está, 64 puntos. Y ahora hay que hacer lo que es su conclusión. Entonces decimos que la nota promedio de matemáticas es de 64 puntos. Esa sería su conclusión. Ahora tenemos que calcular también la desviación típica, también conocida como desviación estándar. Raíz cuadrada de la sumatoria de marca de clases menos la media, todo eso elevado al cuadrado por n sub i dividido entre n. En este caso es la desviación típica de la variable x, por lo tanto aquí le vamos a colocar x. Y el resultado siempre tiene que estar con más y menos. Entonces raíz cuadrada sumatoria de marca de clase menos la media elevado al cuadrado por n sub i. Entonces colocando eso, sería marca de clase, la columna, menos la media, que sería 64, que ya habíamos calculado acá. Todo eso elevado al cuadrado por la columna de los n sub i. Entonces ya sabemos que primero tenemos que ir a, de cada clase tenemos que sacar. De la clase 1 sería marca de clase 35, menos 64. Todo eso elevado al cuadrado por n sub i por 4. Y me va a dar 3364. Y así sucesivamente para cada clase. Y después hacemos la sumatoria de todo eso. Y es que la sumatoria de toda esa columna me va a dar 2250. Por lo tanto aquí vengo que más menos 12.000, ¿no? 12.250. Entonces 12.250 dividido entre el tamaño de la muestra, que es 50. Entonces metiendo toda la calculadora me va a salir 15.65. Pero eso también representa que sería puntos, ¿ya? No se van a olvidar. Ahora, entonces, ¿cómo sería la conclusión? Entonces, la conclusión de esto sería que ya habíamos dicho que la media, ¿qué tanto puede crecer? La media puede crecer un poco más de la desviación típica. Hay que sumarle la desviación típica. Por lo tanto, decimos que la nota promedio de matemáticas es de 64 puntos más o menos, con una variación de ¿cuánto? En pocas palabras, lo que estamos haciendo es copiar todo esto. La nota promedio de matemática es de 64 puntos más o menos, ¿ya? Más o menos con una variación de, dice. Ahora, ¿la variación de cuánto va a ser? Y es que la media, ¿desde dónde empieza? La media menos la desviación típica, porque tiene menos, y también puede ser la media más la desviación típica. Entonces, esto significa que la nota promedio, ¿ya? De matemáticas, ¿no? La nota promedio está comprendida entre ¿cuánto? De la media, que es 64, menos 15.65, es decir, está comprendida entre 48.35 y 79.65, solo que acá a la media se le suma ya la desviación típica. Ahora hay que calcular el coeficiente de variación, y el coeficiente de variación aquí es igual a la desviación típica dividido entre la media, y el coeficiente de variación siempre se expresa en porcentaje, por lo tanto hay que multiplicarlo por 100. Desviación típica, ¿cuánto nos salió? 15.65. Entonces colocando 15.65 dividido entre la media nos dio un valor de 64. Entonces metiendo a la calculadora, pero para expresar el porcentaje lo multiplico por 100 y me va a dar 24.45%. Redondeándolo lo puedo redondear a 25, ¿no? Ahora su conclusión. Sabemos que el coeficiente de variación tiene como tres conclusiones. Cuando es aproximadamente a 0, cuando es aproximadamente a 25% y cuando es aproximadamente a 50%. En este caso, como vemos que el coeficiente de variación es aproximadamente igual al 25%, entonces decimos que la nota promedio de matemáticas ya es relativamente confiable y por lo tanto los datos son relativamente homogéneos.
Y así es como se calculó la distribución marginal para la variable x. Aquí está la conclusión, ¿no? 50% de la información, el 25% de la información es poco confiable, pero podemos ponerle que la información es relativamente confiable y los datos son relativamente homogéneos. Cualquiera de las dos estaría bien. Ahí está la media menos la desviación típica y su valor máximo de la media puede crecer de la media más la desviación típica. Hasta ese tanto puede crecer. Es por eso que se colocó esa conclusión. Ahora vamos a calcular, vamos a hacer la distribución marginal para la variable y, ya que se lo hace por separado. Entonces lo mismo, una distribución marginal es parecido a un CDF. Colocamos la variable y que representa, la variable y representa las notas de física. Entonces ahí tenemos la variable de estudios, notas de física. Y como tenemos 7 clases, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Y cada clase tiene su límite inferior, límite superior y su marca de clase. Colocándolo cada uno de estos datos, que ya lo tenemos en nuestro CDF bidimensional, vamos a tener solamente 2 columnas. ¿Ok? Es más corto. Vamos a tener la columna de los n sub i y los h sub i. Ahora, ¿dónde sacamos los n sub i? De la variable y. Y es que acá tenemos las notas de física, ¿no? Sería de la variable y, que tenemos las frecuencias absolutas y las relativas. Entonces, para la primera clase de la nota de física, tenemos la frecuencia absoluta que es 6. Para la segunda clase es 6, para la tercera clase es 5. Entonces tenemos que las frecuencias absolutas sería de la variable... no, acá está. Sería 6, 6, 15 sería. Sí, 6, 6, 15. 13, 6, 2. 13, 6, 2 y el otro era 2. Y la suma de todo eso me tiene que dar el tamaño de la muestra. Y las frecuencias relativas serían los otros. También sacamos de ese mismo CDF. Ahí está la frecuencia relativa. Tenemos para la primera clase, tenemos el 0.12. Pero desplazándolo en porcentaje, hay que multiplicarlo por 100 y sería 12%, 12%, 30%. Entonces ahí sería 12%, 12%, 30% y se va anotando cada una de las frecuencias marginales que tenemos ahí. Y si está expresado en porcentaje, la suma de todo eso me tiene que dar 100%. Y ya está. Ya estaría construido nuestra distribución marginal. Cuando una vez tengamos construida nuestra distribución marginal, ahora sí recién podemos hacer el cálculo de las medidas estadísticas. Las más habituales aquí son la media, desviación típica y la covarianza. Entonces, calculando la media de la variable y, que es igual sumatoria marca de clases por n sub i dividido entre el tamaño de la muestra. Entonces, marca de clases por n sub i. Marca de clases sería 35 por 6 me va a dar 210. 45 por 6, 270 y así sucesivamente. Ahora la sumatoria de toda esa columna me va a dar 2960. Entonces decimos que la media va a ser de y va a ser igual a 2960 dividido entre el tamaño de la muestra, que es 50. Metiéndolo a la calculadora me da 59.2, pero sería en punto, está dando en punto. Por lo tanto, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión sería que la nota promedio de física es de 59.2 puntos. Ahora, calculando la desviación típica o la desviación estándar, sí o sí tiene que tener resultado más, menos, raíz cuadrada, sumatoria, marca de clases menos la media elevado al cuadrado por n sub i dividido entre el tamaño de la muestra. Entonces, marca de clases menos la media, hay que ir acá está, marca de clase menos la media elevado al cuadrado por n sub i. Marca de clase, para la primera clase sería 35, menos la media que ya habíamos calculado que era 59.2. Ya está, 35 menos 59.2, todo eso lo elevamos al cuadrado por ni, y ni vale 6. Haciendo todo ese cálculo me da, para la primera clase me da 3513.84. Y lo mismo vamos haciendo para la clase 2, la clase 3 y así sucesivamente hasta la clase 7. Luego hay que hacer la sumatoria de toda esa columna y me da 10.818. Por lo tanto decimos que todo esto me va a dar 10.818 dividido entre tamaño de la muestra, que sería 50. Metiéndolo todo esto a la calculadora, solo meten la raíz cuadrada de 10.818 dividido entre 50 nada más. Más y menos, lo último lo vuelven a copiar otra vez. Metiendo esto a la calculadora me da 14.7. Ahora hay que hacer su conclusión. Entonces,
es lo mismo que esto. Copiamos otra vez esto y decimos que la nota promedio de física es de 59.2. Ya, 59.2 más o menos, con una variación de cuánto, y es que puede variar, ¿no? A esta hay que restarle la desviación típica. Más o menos con una variación de 14 puntos, dice. Por lo tanto, esto significa que la nota promedio, ya, la nota promedio de física, que es de 59.2, está comprendida entre a 59.2 le restamos 14.7 y está comprendida entre 44.5 puntos y 73.9 puntos. ¿Y dónde salió este? De sumarle el 14.7. Ahora nos falta calcular el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es igual a la desviación típica dividido entre la media de y. Y siempre se lo expresa en porcentaje, por lo tanto hay que multiplicarlo por 100. Coeficiente de variación es igual a desviación típica. Ya calculamos 14.7 dividido entre media de y. Media de y 59.2. Metiéndolo a la calculadora me da 0.24. Hay que expresarlo ahora en porcentaje, lo multiplico entonces por 100. Y me va a dar... Acá había un decimal más que era el 248 ya. No lo coloqué, pero ustedes métanlo a la calculadora. En total sería 24.8%. Ahora, como el coeficiente de variación vemos que es aproximadamente igual al 25%, entonces decimos que la nota promedio de física es relativamente confiable y la información es relativamente homogénea, ¿no? Y los datos son relativamente también homogéneos. Esa es la conclusión que podemos colocarla.